Gran Paz, el nombre más peligroso, Anhai. Guerras que se cuentan con fechas. La rebelión Taiping se cuenta con cicatrices. Antrey 1850 y 1864. China entra en una noche larguísima, donde el enemigo no llega en barcos desde el mar, sino que crece desde dentro, pueblo a pueblo, valley a valley, como una llama que encuentra viento. Enciclopedia Británica la describe como una gran convulsión política y religiosa de unas 14 años que devastó 17 provincias y causó una cifra estimada de 20 millones de muertes. Y aún así, eso no explica lo más inquietante, que esta guerra no empezó con un general, ni con una frontera, ni con una declaración formal. Empezó con una idea, una visión, un hombre convencido de que el cielo le había entregado una misión. Hoy vamos a recorrer el ascenso, el choque, la fractura interna y el derrumbe del reino celestial de la Gran Paz. Y lo haremos mirando 3 capas lo que está documentado, el contexto que lo alimenta y las interpretaciones más razonables de por qué casi se rompe un imperio entero. El imperio cansado, la tierra con hambre a mediados del siglo XIX. El imperio Qing seguía siendo enorme, pero el tamaño no siempre equivale a control. Un estado puede parecer sólido desde lejos y por dentro estar lleno de problemas pequeños que se multiplican, tensions locales, presión fiscal, disputas por tierra, inseguridad, migraciones, resentimientos acumulados. En ese paisaje, lo importante no es encontrar una sola causa, sino entender el clima. Cuando la vida cotidiana se vuelve frágil, la gente empieza a escuchar promesas que antes sonarían imposibles. La estabilidad deja de ser una tradición y se convierte en un lujo. En este escenario, la religión y la política no van separadas. En tiempos de crisis, la fe puede ser refugio, pero también puede ser motor. Y cuando se mezcla con un mensaje de justicia total, el resultado puede convertirse en un movimiento de masas. Honges, I-U-Q-U-A-N. El hombre que se creyó mensajero, An Hong Yuquan, no aparece como un señor de la guerra tradicional. Británica lo presenta como un profeta religioso y líder de la rebelión que llegó a declarar una nueva dinastía centrada en la ciudad capturada de Nanjing y cuya figura quedó asociada a una creencia explosiva, aunque era el hermano menor de Jesucristo. Esa idea, por sí sola, ya era dinamita en el orden imperial, no solo por la religión en sí, sino porque implicaba una autoridad superior a la del emperador, una legitimidad que no venía de exámenes, ni de linajes, ni de burocracia, sino de una supuesta misión divina. Y cuando una persona cree que el cielo le ha dado una orden, negociar se vuelve difícil. Porque no es mi plan contra el tuyo, es la voluntad del cielo contra el mundo. El nacimiento del reino, cuando la fe se vuelve estado, la rebelión arranca y se formaliza rápidamente. Según Británica, el levantamiento comienza en 1850 y, en enero de 1851, Hong proclama un nuevo estado, el Taiping Tianguo, el reino celestial de la Gran Paz. Lo que impresiona aquí es la velocidad. El movimiento crece, absorba miles, luego a cientos de miles, y se organiza con disciplina. Británica habla de cómo sus filas pasaron de grupos campesinos a más de 1 millón de soldados. Este es el primer gran giro de Tonundeja, de ser una revuelta, y se convierte en un país alternativo, caminando sobre la tierra, con banderas, jerarquías y la ambición de reemplazar al mundo existente. La marcha hacia el centro, el río como autopista de guerra. El Taiping avanza por zonas clave del sur y del valle del Yangtze. Aquí el río no es paisaje, es infraestructura, es el camino que mueve tropas, suministros, mensajes y miedo. Los conflictos grandes suelen tener una línea vital. Para el Taiping, esa línea fue el Yangtze,
y sus ciudades. Controlar ese eje era controlar la sangre económica de una parte enorme de China. Y entonces llega el golpe que lo cambia todo. Nanjing cae. Nace Tianjin en marzo de 1853. Los Taiping toman Nanjing y la convierten en su capital. Británica lo resume con claridad: capturan la ciudad y la establecen como centro del nuevo estado. Británica, en la biografía de Hong Xiuquan, confirma la idea central. En su nueva dinastía se centró en la ciudad capturada de Nanjing. Renombrarla como Tianjin Capital Celestial es más que propaganda. Es una declaración de legitimidad. Es decir, no somos una rebelión, somos el centro. Y en ese instante, la guerra deja de ser solo militar. Dos cielos compitiendo por el mismo país. El sueño de tomar Pekín y la primera gran frontera. Todo movimiento que crece rápido se enfrenta a un dilema: consolidar o apostar el todo por el todo. Los Taiping intentan expandirse hacia el norte con la ambición de alcanzar el corazón político del imperio. Parte de la historiografía describe estas campañas como un punto crítico cuando el Taiping se estira demasiado, cuando la logística no alcanza, cuando el mapa se vuelve una trampa. Aquí conviene narrar con precisión y sin simplificar. No fueron valientes, pero es una realidad mecánica de la guerra. Un estado rebelde puede tomar ciudades, pero mantener líneas de suministro, cohesión interna y mando unificado durante años es otra cosa. Y justo cuando el Taiping necesita unidad, empieza la grieta más peligrosa, la del palacio, el enemigo dentro. Cuando el poder se pelea en la capital británica, describe un episodio clave. An Yang Yuqing, ministro de Estado del Taiping, intenta usurpar gran parte del poder del rey celestial. El resultado fue una matanza interna, Yang, y miles de sus seguidores mueren. Luego, Wei Shanghui, el general implicado, se vuelve altivo y también es asesinado. Finalmente, Shirekai teme por su vida y abandona a Hong, llevándose a muchos seguidores. Este tramo es puro veneno trágico. El movimiento que se presenta como moral y purificador se desangra en su propia sala del trono. Y hay una lectura histórica muy común. Estas purgas no fueron un detalle, fueron un giro estructural. Porque después de eso, el Taiping pierde cuadros, pierde confianza interna, pierde capacidad administrativa. Un estado puede sobrevivir a derrotas militares. Lo que cuesta más es sobrevivir a la paranoia y a la división. El Qing aprende a sobrevivir cambiando las reglas, mientras el Taiping se fractura. El Qing hace algo crucial, adapta su manera de guerrear. Británica explica que el gobierno Qing no tuvo más opción que apoyarse en fuerzas locales, milicias regionales como los Yunnan Braves, organizados por Zheng Guofan en 1852. Y los Wei Braves, organizados por Li Hongzhong en 1862. Eran ejércitos formados por granjeros de aldeas, movilizados con una misión de proteger la ortodoxia confuciana, y usados en operaciones más amplias que la simple defensa local. Esto es una transformación silenciosa, pero gigantesca. El Estado imperial, para no caer, delega poder militar en redes regionales. Es supervivencia, sí, pero también un precedente. Porque cuando una dinastía depende de ejércitos privados o semirregionales, el centro se debilita. Británica refuerza el papel de Zheng Guofan como el líder militar más responsable de suprimir la rebelión, frenando el colapso del régimen imperial. Shanghái, el mundo exterior, asoma, pero no como la gente imagina. No es una historia de Occidente derrota al Taiping. Británica, al hablar del Ever Victorious Army, menciona que Frederick Townsend Ward organizó una fuerza en 1860, cuando los Taiping amenazaban Shanghái, y ayudó a salvar la ciudad. Británica, en la biografía de Ward, lo describe
como comandante de una fuerza de tropas entrenadas al estilo occidental que ayudó al Qing a suprimir la rebelión. Aún así, Británica también advierte el matiz clave. Aunque muchos occidentales tendieron a atribuir a esa fuerza alienígena la derrota de la rebelión, la tarea principal la llevaron Zheng Guofan y sus subordinados como Li Hongyan. Este es el punto perfecto para crear debate sin caer en simplificaciones. El mundo exterior influye, pero no sustituye la guerra interna. Is un factor, no el autor único. El cerco, el hambre, el final del rey celestial, el final de una guerra civil, rara vez es un duelo limpio. Suele ser desgaste, cerco, colapso. Británica indica que Hong Xiuquan muere en 1864 y que la rebelión termina ese mismo año. Aunque la resistencia esporádica continuó en otros lugares, hasta 1868, en un estado Taiping, debilitado por purgas internas, presionado por ejércitos regionales Qing cada vez más eficaces y golpeado por el agotamiento de años. El drama no es solo cae una ciudad, el drama es que cae una promesa. La Gran Paz termina convertida en una de las peores catástrofes humanas del siglo XIX, con el número de víctimas estimado por Británica en torno a 20 millones. El precio, la memoria y lo que queda en pie en la rebelión Taiping no solo mata a personas, deforma el Estado. Británica subraya que la rebelión alteró de forma irreversible la dinastía Qing, y su resumen remarca que el gobierno quedó incapaz de recuperar un control efectivo total sobre el país. Cuando el centro se debilita, los márgenes se vuelven peligrosos. Otras revueltas y crisis se alimentan del vacío y de la distracción. Británica, por ejemplo, sitúa la rebelión Nian como un gran levantamiento que ocurre mientras el Qing está preocupado con los Taiping. Después de Taiping, China entra en una segunda mitad del siglo XIX, donde las reformas, las tensiones regionales y la presión exterior se vuelven más difíciles de contener. No porque todo se deba a Taiping, sino porque Taiping rompe la ilusión de invulnerabilidad. La guerra que no cabe en una fecha en la rebelión Taiping empezó como una promesa absoluta: purificar el mundo, derribar a los enemigos, construir una nueva moral, un nuevo reino. Y terminó mostrando algo que la historia repite con crueldad. Cuando un movimiento intenta rehacer una civilización entera, necesita más que convicción. Necesita estructura, unidad y una forma de poder que no se devore a sí misma. Según Británica, fueron 14 años de cataclismo, 17 provincias devastadas y una cifra de víctimas que ronda los 20 millones. Y si algo dejó fue una pregunta incómoda: ¿la rebelión Taiping fue una revolución posible que se destruyó por el poder y las purgas internas, o fue el síntoma inevitable de un imperio que ya estaba entrando en crisis?